les agradezco que el día de hoy pues nos encontremos aquí, ¿verdad? Hoy una temática muy importante, una temática que justamente nuestros ancestros, estos eran los dos grupos de guerreros más representativos, porque había otros grupos, otras familias de guerreros que, bueno, no son tan emblemáticos, pero todos fungían una parte, ¿verdad?, del equipo de trabajo. Fíjense que Ocelo, los Ocelopili, ¿verdad? La energía elevada de los guerreros ocelote, que acuérdese que la palabra pili, que es un tipo de guerreros que tienen un nivel de aprendizaje, de desarrollo de cualidades del grupo que pertenecía, ¿no? Y uno de ellos era el Ocelot, puede ser como Yao Ocelot, ¿verdad? Como guerrero Ocelot, que el guerrero Ocelot era más la parte terrenal, más la parte de trabajar justamente con, con lo terrenal, que sería lo de nosotros, ¿no? De conectarnos con la madre tierra, de conectarnos con la energía de Tlazolteotl y Tlazolteotl, Otonantzintli, Huatlicue, ¿verdad? Toda esta parte, todo este conocimiento emblemático de nuestros ancestros, ¿verdad? Le, le dan ese toque, le dan esa energía, ¿verdad? De hecho, el águila, tanto el águila como el ocelote, representan, representan una energía, pero a la vez son, son medios, son portales, son puentes de compenetrar a otros mundos, a otro pensamiento, ¿sí? Para muchos de nosotros, hermanitos, ya conocemos este símbolo, ¿verdad? Este símbolo que lo hemos observado y está presente, ¿sí? Está presente en muchos lugares. ¿Alguien me podría decir qué es lo que representa este símbolo para ustedes? O lo que han leído, o lo que han conocido de él. ¿Sí? ¿Sí saben qué representa? ¿Alguien podría decir? Es el 4 movimiento, Temastiani. Ah, es el cuatro movimientos, sí, claro. Son Pero los tiene, 4 rumbos y también yo digo que el ojito estelar que tiene es que nos estemos fijando en esos movimientos y que los estudiemos, que los analicemos y que siempre estemos en ese movimiento de, de estar acechando todo el movimiento. Tlazohcamati Nicnitzin, le agradezco infinitamente. ¿Alguien Ashlawi. más? Tashlawi, ¿alguien más? Hermanitos. Sebastián la Sí, Tlapoyahuachi. hermanita. Por favor, adelante. Pues también se dice que es el nombre del sol que estamos viviendo, ¿no? El Nahui, de acuerdo Ujú, al mito de la creación de los soles. ujú. Sí, sí es correcto. Pero a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué Sebastián, es lo... Sí, hermanita Leti, por favor. yo ese símbolo de Olin siempre lo he visto como un portal. Ujú. Sí,
Tlazohcamati. Pues Hermanito Yeyekatzin, por favor. Tlapoyaualti, Temastiani, Iwan, Tlapoyaualti, nonitzin. Temastiani, ese podría ser la base del, ve que está en el centro de, bueno, no exactamente, bueno, sí, en el centro, puede ser la base de donde estaban las eras que sucedieron antes del quinto sol y pues claramente también el quinto sol, ¿no? Que está en medio ahora. Podría ser como la base del inicio del, pues sería la cosmología o cosmología, sí, pues de lo que nuestros abuelos pudieron captar y ver, Sí, hermanito. la En raíz. efecto. Ujú. En efecto, es eso lo que usted dice. Pero para ustedes, ¿qué es? Así, así, así. Con su visión, con su acecho. ¿Qué es? Sería como el principio generador del Ajá, todo claro. Sí. y como un ejemplo de que hay que siempre hay que tratar cuando vas a empezar algo, empieza algo, siempre tiene una base y de ahí va a derivar lo demás, ¿no? Conjunto a cómo se vaya creando, ¿no? En este caso, el proceso de la vida, de las experiencias, incluso de como nosotros, ¿no? Nuestras cuatro etapas de la vida, ¿no? Primordiales. Ujú. Caso Kamati, Tlazocamati no initzi. ¿Qué más? ¿Qué más le llega a su mente? Bastiani, ¿Ayer? Sí, hermanito Pedro, por favor, lo escuchamos. maestra, para mí yo veo un sol reflejado. Ujú. ¿Es un sol? Claro que sí, es un sol. Es un tonatiuh. ¿Son los cuatro rumbos? Sí. ¿Son los cuatro soles más el quinto sol que estamos viviendo nosotros? Claro que sí. Pero nos lleva más allá. ¿Qué más? Pues en el centro tiene como una visión estelar, ¿no te tiene? Al tener ahí la Citlali. Ujú. ¿Es correcto? Es una visión estelar que lo tiene en el centro. ¿Y lo estelar dónde está? En el piquito, maestro, el que conecta con Miscoac. Ujú. Está el ojo y arriba del ojo está la conexión. Ajá. Fíjense que hay algo interesante nosotros aquí. En esta pequeña imagen, en esta hermosa imagen, se resguarda todo aquello, todo aquello que hemos estado aprendiendo de este conocimiento sobre la introducción al nahualismo. Aquí está. Tonatiu, Coyol Shauki. Ahorita estamos con Xolotl. El martes iniciamos con Tlahuizcalpantecutli, que es una estrella, que todo este conocimiento, todos estos ejercicios, hemos estado realizando estos dos hemisferios, nahual y tonal, luz y oscuridad, tangible e intangible. Y lo que nos muestra aquí también, hermanitos, es el águila y la mariposa. Dos cosas muy emblemáticas, dos seres, energías, nahuales, poderosos. Me decía un hermanito que yo platicaba con él, le digo, la mariposa, ¿qué poder puede tener una mariposa que lo puedo deshacer? No.
Su poder de la mariposa radica su enseñanza en su proceso de transformación. En su proceso de transformación, ahí radica su poder, su enseñanza. Dice él, claro, pues el águila sí es un animal feroz, poderoso, emblemático. La gran mayoría de los países, el país vecino aquí del norte, ven que tiene como emblema a un cuautli. Nuestros ancestros tienen a un cuautli, un águila. En uno de sus emblemas de Alemania, que estaba Hitler, tenía sus águilas. Y así podemos ir esbozando. El águila es muy emblemático, claro, por el poder de su inteligencia, de su vuelo, de su plumaje, pero de su transformación. Miren, por eso yo les decía que está aquí todo lo que hicimos, todo lo que estamos haciendo. Muy pronto terminaremos esto. Por eso yo el día de ayer les decía, acechemos ¿a quién? Al tecolotito. Tal vez algunos lo hicieron, tal vez algunos no lo hicieron. No pasa nada. Recuerde que no es, que esta práctica radica en la enseñanza de la mariposa. La mariposa no nos va a explicar, miren, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, después vas a volar. No, la mariposa nos enseña con hechos. ¿Se acuerdan ustedes del gusanito valiente? De ese cuentito. Radica ahí eso. Radica ahí, fíjense. Ahí sí nos lo explico con palabras y todo como un relato, que es lo más común en las enseñanzas de los abuelos. Espiritual, pero también lo material, lo físico. ¿Nosotros estamos en ese proceso? Sí. Un gusano es lo más común que podemos encontrar. Pero viene el proceso de la metamorfosis, ¿no? El proceso de la transformación de este gusanito, que no es nada fácil. Dentro de ese capullo, en la oscuridad, tiene que aprender a transformarse. Y uno tiene que tener paciencia, tiene que tener disciplina, valentía, pero sobre todo la esperanza y la seguridad de lograr. Después de que sale del capullo, la mariposa es libre. La mariposa no necesita seguir un patrón de vuelo. El águila sí. El águila tiene que volar hacia adelante. Casi no vuela hacia atrás. El águila no puede volar volviendo hacia el frente y volar de ladito. Derecho o izquierdo. No. Sí, su vuelo es muy rápido, claro. En cambio, una mariposa es súper libre, vuela por donde quiera. Asimismo, nuestro trabajo espiritual tiene la misma cualidad, el mismo poder energético, al igual que el águila, al igual que la mariposa. ¿Sí?
En resumen, hermanitos, tiene la mariposa, tiene al águila. Este es su pico del águila, miren. Este es su piquito. Este es su colita. Estos son sus alas que los extiende. Estos son sus garras. Sí, está en el tonalmachillo, en el mal llamado calendario azteca, sí ahí está. Pero este quinto sol justamente es el astro, es el portal hacia el universo. Si en algún momento ustedes quieren pintar algo emblemático en alguna de sus paredes, pinten esto, plasmen esta escritura. ¿Sí? ¿Para qué? Nos va a recordar nuestro trabajo espiritual y material. Vaya, nos va a recordar que nuestro camino es el título, el grado, el nivel de Quetzalcóatl. Les decía, Quetzalcóatl no es un dios. Quetzalcóatl es un nivel de conocimiento, de entendimiento, que tú te puedas convertir en Pili. Pili es un estado elevado de armonía. De ahí viene pil, topil, topili. ¿Qué es topili? Topili, nuestro niño, nuestro gran Señor que está en ese nivel de armonía. Y cuando lleguemos a ese nivel, todo, todo estará en congruencia. Les decía yo, ayer ustedes enviaron sanación, o odio o resentimiento. Acuérdense, ayer fue el ejercicio y si no lo hicieron, háganlo hoy. ¿Se acuerda? Hacer los triángulos y lo enviamos. No esperemos cosechar si no sembramos. Hay que sembrar para cosechar. Podemos sembrar un granito de maíz, pero se nos multiplica en una mazorca con 400 maicitos. Han checado que una mazorca, la gran mayoría de las mazorcas tienen 400 granos de maíz. ¿Lo han checado? Para algunos pasan por 20, a algunos les falta 20, pero como que el estándar son 400. Y ahí está la enseñanza. Ahí está. Tú siembras un maicito, se te multiplica. Y entonces, ¿por qué no? Y no, hermanito. Estamos sembrando. Hermanito Manuel, lo escuchamos. Tlapoyawalti Temachtiani, Tlapoyawalti Nogniwan. Para complementar los comentarios que han aportado y su pregunta para responderla, cuando yo intentaba interpretar este símbolo mientras lo escuchaba hablar y cuando usted mencionó que tenía mucho que ver con lo que hemos estado haciendo últimamente, entonces yo lo que vi fue un cuerpo humano con las 4 extremidades extendidas y luego
me vino a la mente una definición del abuelo Shala Solimán sobre el significado de la palabra nahual. Uno de los muchos significados, por supuesto. Eh, Nahui y Atl, 4 aguas, y las 4 aguas que tiene que eh, transitar el nahual: la matemática celeste, la geometría sagrada, la flor y canto, y el trabajo con la medicina de las plantas, Malinali. Entonces, mientras pensaba en esta definición del maestro y en lo que usted explicó y lo que aportaron los hermanitos y hermanitas, me di cuenta que este símbolo también se podría interpretar o ver como la palabra, entre comillas, que traducida a nuestro castellano mexicano sería nahual. Es decir, estamos viendo la palabra nahual allí. Las 4 aguas en movimiento, las extremidades de la persona que, como usted también acaba de explicárnoslo, em, con el ejemplo de la mariposa, pues implica un movimiento constante de metamorfosis. Entonces este símbolo podría ser no la NAWAL en castellano mexicano, sino el lenguaje ancestral simbólico, pues el nahual. Es como si estuviera escrito allí nahual. Y además, porque pues la clase de hoy nos ocupa hablar de Xolotl, em, y en una coincidencia Pues, también un poco inquietante, pues es una X también, es la primera letra, digamos, con la que empieza el nombre del regente que cambia de energía. Es el regente de Olin, perdón, es el regente de Cuautli, del que usted hablaba. Y por último, Temachtiani, pues para mí esto es como una palabra en lenguaje simbólico de los tlacuilos maestros, pues que nosotros interpretaremos como nahual, y sobre todo porque ese ojo es el que está en el centro del cuerpo nahuálico, es el chicome que nos alude directamente a nosotros, de manera pues que para asimilar, adoptar y poner en práctica una vida nahuálica tenemos que estar en constante movimiento, volando con libertad como la mariposa, como usted dijo usted, como usted lo dijo, y luego recordando la metamorfosis de la mariposa, y siempre con el ojo interno abierto, a pesar de todas las transmutaciones y las que hemos venido comentando desde hace ya algunas semanas, ¿no? En el ensueño, y las que usted también ha ejemplificado con las charlas con los abuelos, de lo que duele físicamente, transformarse. Entonces, pues ojo abierto interno, nahual representado simbólicamente, las 4 propiedades del nahual puestas también en movimiento, por supuesto. Y así que para mí, a pesar de las definiciones que encontramos en enciclopedias y convencionalmente lo que se conoce como Nahui Olin, pero ya a la luz de su enseñanza, maestro, esto para mí es como el símbolo y el portal para volver a lo que decía la hermanita Leti, eh, estrechamente ligados con lo que el nahual es y con lo que el nahual significa y con lo que el nahual nos quiere enseñar. Pues eso, maestro, un comentario para complementar su exposición. Muchas gracias, Tlaxtlahui. la socamate negnitzin. Y el ojo también representa, vean cómo este párpado, ¿verdad? Que está a la mitad, es la contemplación, es la observación, es el acecho, es la compenetración hacia aquello que me interesa conocer adentro y afuera. Es ese ojo que algunos dicen el ojo que todo lo ve. Algunos dicen es el Dios.
Y yo le llamaría el éter, que está aquí, miren, en este espacio del universo, en este espacio entre nuestra cabecita y hacia más allá. Es lo que nos alimenta intelectualmente, emocionalmente, físicamente, energéticamente. Nos alimenta, ¿sí? Y el regente del águila es Xipetotec, el que cambia de piel. Aquí está, ¿no? En algún momento lo analizábamos, este Xipetotec, como la mano, una mano, porque es una mano izquierda, ¿eh? Así como está de perfil, es una mano izquierda. ¿Qué? Nos enseña el valor de la vida, pero deja que la boca pueda respirar. Es el cambio, es la transformación. Dice, Cuaufli, águila. Cuauf, de cuauich, de árbol. De árbol. ¿Y qué tiene que ver el árbol con el águila? El árbol siempre busca hacia arriba, hacia arriba. Claro, sus raíces se van para abajo, pero siempre está creciendo hacia arriba. El árbol, al igual que el águila, cambian de plumaje. Claro, los árboles cambian de hojas, las hojitas. Viene el otoño. En el otoño las hojitas maduran y se caen. Y este cambio de hojas les ayuda a estos arbolitos a que retoñen y crezcan. Lo mismo el águila. El águila, llegando a los 40 años, si quiere seguir viviendo, sí o sí, tiene que cambiar de plumaje, de garras y de pico. ¿No? Tlit, fuego. ¿Es de fuego? Sí. Necesitamos el fuego para este cambio. Ashutekut. Todo esto nos lleva a esta reflexión, a que nosotros debemos de aprender a cambiar para ser mejores personas. Y todo eso lo tenemos que ejercitar. Les decía yo ayer, el acecho fue con el tecolotito. Es más terrenal. Tengo aquí la imagen. El ejercicio de mañana, en la mañanita, y ahorita en la noche, buscar este ojo que está en Xolotl, la estrellita grande. Yamelín. Ubicarnos y observar. ¿Eh? Ahora bien, Xipetotec está compuesto por dos palabras. Xipe viene, xipe, la palabra es la raíz de la palabra xipewa, del verbo xipewa. ¿Qué es xipewa? Quitar piel, ¿no? O sea, es como esa mandarina o esa naranja que le tenemos que quitar la cascarita a la piel, ¿no?
Es esa piel que le tenemos que quitar. Shipe. Totec. La palabra totec es la raíz de toteco. ¿Qué es toteco? Nuestro dueño. Quitarle la piel a nuestro dueño. ¿Y quién es nuestro dueño? Nuestro ser superior, nuestro nahual, nuestro tonal, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra energía. Tenemos que quitarle la piel, cambiarle de piel. Es algo muy elevado de decir quitarle la piel, que algunos, y es muy respetable su concepción, pero nosotros debemos ir más allá a ir más allá de lo académico, salirnos de ese cuadro que nos dicen, ¿quién dice que Shipetote que es el quitarle la piel a otra persona? El antropólogo titulado con mención honorífica en la UNAM. Él lo dice, y porque él lo dice, ese es lo correcto. Nosotros vayamos más allá. De ahí la importancia que nosotros acechemos como el tecolotito. Compenetremos a través de ese portal, a través de estas prácticas nahuálicas, vamos a encontrar mucha sabiduría al momento de entrar en estos puentes de aprendizaje. Este es solo un medio, pero debemos de entender la imagen que entrar a este mundo, ir conscientes, con una mente muy abierta, de poder observar. Una mente muy abierta de poder observar. ¿Qué es lo que nos conlleva a esto? Miren, fuego, aire. Está unido agua, tierra y el éter. Este está libre. ¿Tiene un simbolismo y un significado estos deditos? Ah, sí se puede. Sí. La madre agua, la madre tierra abrazan a nuestro ser, a esta tierra. Mientras que el fuego y el aire nos ayudan a elevarnos. Por eso están libres. Ayudan a elevarnos como ese atlachinoli. Por eso aquí atrapan en la tierra, al agua y nosotros, para que a través del aire y fuego, se eleve esta energía. Que dicho de otra forma, nuestra transformación intelectual, emocional, perceptual, energético, es haga ese cambio. Entender, como lo dice el conejito, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera.
Dice, Xipetotec, por lo tanto, quitar la piel a nuestra energía sagrada, interna, nuestro ser superior. Vaya. Dicho de otra manera, cambia tu concepción, Dios superior, cámbialo, eleva, cámbialo, elévalo. ¿Qué quiere decir? Deja de entender y comprender que Dios está afuera, si así lo quieres ver, porque es lo que nos ha dicho la religión. Dios está aquí. Dios está aquí. Lo demás es invento de la religión apostólica romana para hacer negocio, para la manipulación y para el control. ¿Sí? Es bueno investigar más sobre eso. Es bueno investigar más sobre las religiones, sobre la invención de la escuela. ¿Sabían que fue una invención de la escuela, claro, europea, como nos lo trajeron? Totalmente diferente a la escuela que nuestros ancestros fundaron. La escuela es para la vida. Yo te digo que funciona este conocimiento, practícalo, llévalo a tu vida cotidiana. Te tiene que servir para ser mejor persona. Pero te enseñan conocimiento abstracto que no te sirve. Entonces, debemos, lo que nos dice aquí es liberarnos de eso, para que así realmente podamos hacer ese cambio. Porque ya hay muchos que dicen, oh, hay que descolonizar. Oh, nuestro país necesita otro tipo de personas, de más iguales. Pero en la práctica siguen al sistema. Pero en la práctica siguen dudando de la capacidad que tienen como energía sagrada. Pero en la práctica, ¡újole! Se avergüenzan del color de su piel, de sus raíces. Eso no es cambiar de piel. Cambiar de piel es realmente el ropaje, a veces solo es un atuendo. Las acciones que tú haces valen mucho más. ¿Mm? De ahí que retomaron, ¿no?, a las escuelas de Telpochcali, de Cuicacali, de Calmecac, en donde precisamente se trabaja con esta energía. ¿Sí? Yo realmente tengo que encarnar a lo que yo hago. Por eso Xipetotec dice, pues déjate morir o valora tu vida. Lo que dice el águila, lo que dice la mariposa. Realmente disfruta la vida. Solo es una.
Claro que vienes a encarnar en otro, claro. Pero por ahora, disfruta este vivir. Y lo de cambio de plumaje, cambio de piel, hermanitos, no lo digo yo. No lo digo yo. Nos lo está diciendo Cuautli, vean. El aguilita eleva siempre hacia arriba, hacia lo elevado. Chequen en su plumaje cuántos tecpas tiene. Aquí miren, en su piquito, en su garrita, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El cambio, la transformación, tiene que venir desde acá. Nahual y tonal. ¿Sí? Para mí este es un emblema muy hermoso, ¿no? Si se dan cuenta, es un coat, es una serpiente. Algunos dicen, no, no es una serpiente, es un cipacli. Digo, bueno, recuerden que cipacli tiene sus 4 extremidades. Dice, bueno, pues no estás viendo que tiene una extremidad, tiene una garrita, ¿sí? Pero le digo, si te das cuenta, nuestros abuelos, todo esto siempre lo correlacionan con nosotros. ¿Cómo con nosotros? Sí, con lo que representa en nosotros. Vean, su bracito tiene un ojo estelar. Y si nos ponemos de perfil, ¿cómo está este? En la mano derecha. Es la extremidad de la mano derecha que sí lo podemos ver. Y dice, y bueno, ¿y el otro brazo? El otro brazo es la mano izquierda, que eso no lo podemos ver, lo intangible, lo de la mariposa, lo de espiritual. Dentro de su boca, dentro de sus fauces, sale el conejito. Ahí este conejito que es más tremendo, ¿cómo? ¿Sí? Sale dentro de la boca de Coat, de la tierra. Y nos dice, conéctate, tú eres el medio, así como es arriba, es abajo. Y este tipo de simbolismo, curioso, ¿no? Curioso, que en otras religiones también nos lo muestran. Está Baphomet, que su cuerpo es femenino y masculino. Está con sus deditos. Jesús en algún cuadro. Claro, es lo más reciente. Está el simbolismo de Japón, el yin y el yang, en dualidad. Pero regresando a lo nuestro, ¿por qué pusieron al conejito y por qué no pusieron a un ocelote, a una flor, a un carrizo? ¿Por qué? Porque el conejo tiene mucho relación con Nana Mesli. Su ciclicidad. El conejito es muy fértil. Cada luna empieza a hacer sus conejitos. Nos habla, vive. Por eso el conejito nos dice, ¿cómo es arriba, es abajo? ¿Qué quiere decir?
Vive con la ciclicidad de la luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante. Es un ciclo. Y todo este trabajo que tú hagas, valora estos 4 ojos estelares, 4 energías. Todos nos concentramos cuando respiramos profundamente. Hacemos que la mente respire mejor, que nuestro cuerpo respire mejor. ¿Me entienden? Vean. 1, 2, 3, 4. Son una especie de ¿qué? ¿De garras? No. Nos habla de eso, vean. Y en medio nos pone un tecpat. Y aquí adelantito en su mano tiene un tecpat. Nos habla de una armonía, de los 4 rumbos, de la energía sagrada. Y que todo esto se genera en el Malinali. Vean. En círculos, en ciclicidad de la medicina. También es un ojito, claro. Es un guardián, sí. Es un espejo. Nos habla que la medicina que nosotros necesitamos para nuestro cocolisli se expande, inicia de aquí, se va expandiendo. Pero ¿quién lo va a expandir? Cada uno de nosotros. Lo debemos de expandir como esa medicina. Vea, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No tenemos los 5 dedos? ¿No tenemos aquí los 5 elementos? Los 2 ojitos arriba y abajo. Ahora bien, podemos verificar, nosotros aquí tenemos a un chimali y con piel de coatl. Aquí sí, miren, ven, se ve muy bien el piel de coatl. Es de serpiente y de color azul. Fluye, cambia. Ese va a ser tu escudo, tu protector, el cambio. Pero para generar este cambio y lograrlo, necesitas, vean, este es un tipo, ¿se acuerdan de Mecat? De torcerlo, ¿verdad? Va torcidito, de torcerlo. Y arriba tenemos una bandera. Lo principal que podemos aprender es utilizar nuestra bandera. Y esto lo vamos a leer y lo vamos a analizar detenidamente cada uno de estos elementos. ¿Por qué tiene estas rayitas? ¿Cuántos son? ¿Por qué su ojito estelar? Su ojito lo pone por acá. Y no lo pone hacia adelante. Sus orejas, miren, están bien activados, conectando con su escucha. 3 carrizos, 3 objetivos. Aquí estas plumitas, pero también me decía un hermanito, no son plumas, le digo, no. Son las colitas del conejito, de la fertilidad, como amuleto. Estas sí son plumitas que tienen las águilas, perdón, las flechas, plumita de águila. Y aquí está, miren, es una bandera, ¿no? Dice, la bandera simboliza un logro, lograr algo, conquistar algo. Dice, conquístate a ti mismo en esta guerra florida. De hecho, este que ustedes ven aquí, hermanitos, esto que ustedes ven aquí, es el símbolo de la guerra florida.
los tres carricitos. El objetivo de Nahual, Tonal y un tercero. ¿Quién es? Emocional, energético. Pero ¿por qué aquí se juntarían lo emocional, energético? Las emociones que se generan acá son el alimento, son la gasolina que hace caminar al tonal y al náhuatl. En verdad. Cuando nosotros, muchos me lo podrán comprobar, cuando estás bien emocionalmente, vives, disfrutas, haces tu trabajo con mayor armonía, ¿no? Trabajas íntegramente. Pero cuando emocionalmente estás desequilibrado, desarmonizado, cuesta mucho. Y cuando te pones a trabajar en esa armonía, ese va a ser el cambio que tú generes. Ese es un objetivo. Déjate fluir, es un logro. Nos dice entonces, en lo general, lograr que nuestra energía, que nuestra fertilidad, que nuestra creatividad trabaje armoniosamente para generar esa ciclicidad como la tierra, como el conejito. Esa es la guerra florida que nosotros debemos de tener. ¿Mm? Y este simboliza las tres cenas. Esta es la vida de los 260 tonaltín. Aquí está. Esta es la vida. A ver, si tengo aquí una hojita. Miren. Ojalá ustedes, si lo pudieran imprimir, o lo pudieran imprimir en una lona, háganle esto. Así, como de esta forma. Lo enrollan. Y verán que va caminando en espiral hacia arriba. De Zipacle a Ocelot. Da la vuelta, llega a Mazat. Da la vuelta enfrente, Xochitl. Hacia atrás, da la vuelta, llega a Acat. Da la vuelta enfrente de Acat a Malinali. Hacia atrás, va dando vuelta, miren. Así. En espiral, hacia arriba. Imprímanlo en hojita. Y verán, empiezan aquí. Zipacle. Miren aquí, de fue enfrente. Llega al otro extremo, Ocelot. Da la vuelta, llega a Mazat. De Mazat llega a Xochitl. De Xochitl da la vuelta y llega a Acat. De Acat llega a Miquisli. Miren, va así. Va avanzando. ¿Pero qué tiene que ver esto? Para que vivamos todo este proceso, tenemos que hacer que fluya la energía para nosotros, de cada una de las tres cenas. El día de mañana estaremos a Matlactlihuanyei Kiautl, 13 lluvia. 13 lluvia. Y el día martes estrenaremos una nueva trecena. ¿Cuál es? Se Xochitl. ¿Quién es su regente? Xochiquetzali, Tenamachani. Xochiquetzali. Pero está Huehuescoyotl. Ixtlilton. ¿Entienden? Florecer. Tenemos que trabajar con esto. Tenemos que ir siguiendo todo esto.
Y aquí hay una imagen que yo les quiero presentar, que justamente ustedes lo pueden verificar, miren, cómo este águila se alimenta de un corazón. Si lo hacemos con un pensamiento occidental, quiere decir que me voy a devorar un corazón. No, no, de ninguna manera. Si ustedes pueden ver, es un cuautli, un águila que no tiene alas. ¿Se dieran cuenta? Miren, no tiene alas el águila. No tiene alas. Tiene sus patitas, mira, aquí están sus garritas. Inclusive tiene su mashlar. ¿Ya se dieron cuenta? Este representa a un náhuatl. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Les dice algo? Los macuilti. Y de lo que se está alimentando, ustedes pueden darse cuenta, miren, es la energía. Todo esto es energía pura. Los dos jades que nos ponen acá. Y aquí en esta parte de su respiración, tiene su ojo con una visión periférica. Tiene 5 teclas. Y se empodera. Fuego, aire, agua y tierra y tú mismo para tu transformación. Aliméntate de la energía que se llegue a generar. Depende de ti. Aliméntate de todo aquello que te lo dan de corazón. Que nace del corazón, pues. Lo que decía hace ratito la hermanita Leti. Se siente muy reconfortante que puedas sentirte protegida, acompañada, acompañado, que no estás solo. Es una medicina, nos dice. Nos, inclusive nos da como una mirada con un reto. Aliméntate. ¿Cómo me alimento? ¿Se acuerdan donde mandamos el ayer con el ejercicio? Me quiero alimentar del amor. Ahí está el amor. Van a decir, pero aquí el águila se ve que lo está obteniendo la energía de abajo hacia arriba. Sí, porque el águila vive acá arriba. Y la energía que mandamos nosotros, ¿me entiende? Estoy enviando energía que genero de este corazón. ¿Sí? ¿Algo curioso? Tal vez, pero es necesario entenderlo. Y aquí en la parte del cuello, vean cómo el color negro, como si fuera como un collar, nos habla de una transmutación, de un nahualear, que le llamamos, ¿no? Miren, sus garritas aquí están todo de color rojo. A través de los pies nosotros absorbemos la energía. Entonces, como ayer enviamos esa energía, ahora alimentémonos de esa energía.
Por eso les decía, debemos de sembrar para cosechar. ¿Cómo vas a cosechar amor si no has sembrado? ¿Sí? Si no lo hicimos, hagámoslo hoy. Sanación, salud, amor, entendimiento, intuición, percepción, ¿no? Porque les decía, también ese es el lenguaje que nosotros manejamos. Dentro de este cambio, dentro de esta guerra florida, como decimos, ¿verdad? Del guerrero, debemos de entender que cambiar de piel nos habla para que este cambio que nosotros hacemos como Xipetotec, si se dan cuenta, ven cómo se va quitando de esta piel con manchas justamente. Y aquí en la mano que muestra, en la mano derecha, lleva un tecpad, una antorcha de luz, ¿sí? Porque ese cambio que tú hagas te va a ayudar en tu camino a iluminarte. En la otra mano lleva precisamente un, un bastón. Y este es muy representativo del Xipetotec. Y nosotros lo hacemos. Este es nuestro bastoncito. ¿Ah? Es el cambio, es el que genera aquí la energía que nosotros, aquí vean en este circulito, es la energía que nosotros damos. Lo mandamos. Tiene dos banderitas. El trabajar con tu conocimiento y con tus emociones, tu sentimiento. Conocimiento y sentimiento unidos te ayudará a hacer el cambio. Pero vean, aquí su parte de cono, la conexión con el universo. Les decía yo, estamos tan acostumbrados de que las casas cuadradas. ¿Ah? Pero es necesario entender que nuestro trabajo de guerreros nos lleva a un trabajo más elevado. Tequiyotli Huancuautli, el trabajo con el águila. Xipatlani Huescapa y Cateo Nahualtzi. Más que Uxequime, amo mitzpacaitas. ¿Y este para qué? Eso nos lo tenemos que decir a nosotros mismos en nuestro espejito de obsidiana. Hoy en la noche. Vuela alto con tu nahualito, aunque otros no les agrade tu vuelo. Y pongo mi espejito con la luz de Xolotl, me diré a mí mismo, Xipatlani Huescapa y Cateo Nahualti, mas Yoxequime, amo mitzpacaitasque. ¿Y qué me estoy diciendo a mí mismo? Estas simples palabras, como ustedes los puedan ver, tienen un poder. Cuando lo decimos fervientemente y con la seguridad de que es así, vuela alto con tu nahualito, aunque a otros no les agrade tu vuelo. Nos está diciendo, hazlo. No esperes de que, qué bueno, mira, lo estás haciendo muy bien. No, ¿cómo estás haciendo? Estás loco, eso no funciona. Hágalo por ustedes, no por mí, no por los demás hermanitos, por nosotros, cada uno de nosotros. ¿Sí?
A los 40 años el águila tiene que cambiar para vivir otros 30 años, total 70 años de vida. En el águila puede llegar hasta 70 años de vida. Claro, claro, si lo quiere de esa manera. Y si no, pues se va a morir de hambre porque ya no va a poder cazar, ya no va a poder volar. Lo mismo con nosotros. Yo les digo, queremos realmente trabajar con esta energía. Practiquemos los ejercicios, hermanito. Practiquemos los ejercicios. Por favor, protéjanse, protejámonos. Ese es el trabajo, es la autodisciplina. O quedarnos como ese águila con sus plumas pesadas, sus garras deterioradas. También podemos quedarnos ahí. No pasa nada. Sí, claro, no pasa nada. Xipetotectzin, xinechiyekpaleui, ika monaualteochihualis. Es una frase que le dedicaremos a Xipetote. Honorable cambio de piel. Ayúdame, ayúdame, aquí me faltó, ayúdame con tu energía espiritual. Igual, viendo al espejo de obsidiana. O al espejito que tenemos y nos vemos en las mañanas. De preferencia de obsidiana. Son los únicos ejercicios. Acechar este ojito. Mandar mi energía, si ayer no lo hice, mi amor, mi comprensión, todo lo que yo quiera, enviar. Hacer imprimir esta hoja y ver cómo se va elevando en espiral, en espiral, en espiral, vida y muerte, noche y día, noche y día. ¿Sí? Y alimentémonos de esa energía que ya lo generaron los hermanitos. ¿Sí? Vivamos esta guerra florida. Y hasta aquí terminamos con Xolotl. Con Xolotzin. El martes trabajaremos con Tlahuizcalpantecutli. ¿Sí? Tlahuizcalpantecutli con Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Yahuitl y Xochitl. Y con esto terminaríamos las prácticas a la introducción del pensamiento nahuali. Sin introducción apenas. Podemos, si ustedes quieren, podemos empezar. Quizá, ¿qué sería? En Ochpanilistli, en la veintena de Ochpanilistli, entre octubre y noviembre, por ahí. O Panquetzalistli en diciembre y enero. El primer círculo, si quieren, de las prácticas nahuálicas, el primer nivel. Y ahí sí son prácticas. ¿Por qué? Porque nada de teoría, sino que ya tenemos un bagaje de todo de estas prácticas, ahora sí, con Zipac, me voy a generar mi energía. Tendré que alimentarme de Tonatiuh y de la Madre Tierra. Yeyecas, voy a trabajar con la respiración. Tepeyolotli, Cali, haré mi introspección. Cuespali, lagartija,
aprenderé a enviar y a bajar información a la Tierra. Yo soy el puente. Y así sucesivamente. Y bueno, también decirles que ya la próxima semana empezaremos un curso justamente de estos 20 tonalting, de los 20 días, Zipactli. Lo que vamos a hacer es esto, hagan de cuenta, permíteme, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. Aquí está. Miren, el águila. Lo que vamos a leer solamente es lo que contiene esta imagen. Por ejemplo, este es del águila, pero el de Zipactli. ¿Por qué? Porque de color rojo. Porque estas como conchitas, como medusitas que tiene, ¿serán medusas? ¿Seres acuáticos? ¿Tienen electricidad? ¿Sí? Entonces, ¿por qué tiene Xipetotec? La energía. Nos habla de una energía que debemos de manejar, ¿no? ¿Y por qué no se sienta cómodamente en su icpal y en su asiento? Un nahual se puede camuflajear, vivir en la humildad. Nada más. Y todo eso que ustedes me apoyen de ese curso, pues lo utilizaremos para poder comprarle sus útiles a mis alumnos. Desafortunadamente nosotros aquí en Guerrero ya llevamos, desde que entró la gobernadora del partido actual, no ha habido uniformes ni útiles. Y bueno, pues tenemos que buscarle, ¿no? También con mis pequeños. Para los que conocen Xochimilco, pues ya saben cómo está, ¿no? Y les agradezco su apoyo, su comprensión, eh, para seguir haciendo esto que nos gusta, enseñar, compartir. Tlazocama de Nagniva. No sé si alguien quisiera compartirnos su palabra, de mi parte sería todo, y sí, hermanito José, lo escuchamos. Sí, buenas noches, hermanitos, buenas noches, Temastiani. Buenas noches, hermanito. Cuali Yowali. Cuali Yowali, sea tan amable de volver a poner la diapositiva de donde está el Naui Olin, donde está el ojito. Ok. ¿Me permite, Temastiani? Los colores, los colores tienen un mensaje. Por ejemplo, en el centro está el color negro. Y como hablaban los hermanitos y las hermanitas en términos del movimiento Naui Olinteo, el cuarto movimiento de la sagrada energía, pero ese despliegue en el interior de cada hombre y de cada mujer en ese proceso de transformación nahuálico, me surge la idea de que también el universo mismo tiene su propia transformación. O sea, lo macro y lo micro, lo externo y lo interno, como ley pues universal, ¿no? Y entonces el color negro es lo intangible, la parte profunda que, digamos, no podemos conocer, está más allá de lo infinito, ¿no? El centro, lo negro. Y arriba está lo rojo y abajo está lo amarillo. O sea, que lo intangible en un momento de su proceso eterno de movimiento se manifiesta en el plano tangible. ¿Sí? Y pues ya sabemos que el color rojo es la energía, ¿sí? Y el color amarillo es la sabiduría. Entonces, en ese despliegue eterno del universo infinito, ¿sí? Va generando también tanto energía, porque todo es energía en movimiento, y nuestra experiencia muy personal, nuestro Nertilistli,
vamos construyendo esa sabiduría. Entonces, independientemente del despliegue interno a nivel persona, hombre o mujer, en este proceso de transformación interno nahuálico, también el despliegue eterno del mismo universo. Es lo que quiero compartirles, hermano. La Socamati Nagnitzim. Sí, Tehuacocamati, efectivamente, los colores representan los 4 rumbos, el universo, la energía, el acecho, ¿verdad? La dualidad en la que nosotros trabajamos, ¿no? Por ahí unos hermanitos nos preguntaban, dice, oiga, ¿de qué ejercicios, de qué ejercicios nos habla, no? Bueno, hermanitos, antes que nada agradecerle al hermanito José por su interpretación y va más allá. Eso es como que lo poquitito que podemos encontrar en esta imagen. Va más allá, hermanitos, desde los colores, las formas. Ahora, lo de las clases que les digo, llevamos como 540 clases grabadas. Esta es la clase número, ¿verdad? De las prácticas nahuálicas, es el número 15. Están ahí grabados, están guardados en YouTube. Pueden acceder a revisarlos, pero también invitarles a que puedan integrarse al grupo de WhatsApp, nos envían un mensajito y nos integramos en el grupo, donde compartimos estos materiales, ¿sí? En donde vamos aprendiendo todo esto. Ya la próxima semana terminamos con los ejercicios que nos quedan, que son 5. Empezaremos con el otro curso, aparte de la lectura de los Amoshtin, el curso de amarre de tilma. Que permítame, el día de mañana ya organizo tres pequeños documentos para darnos un panorama, una idea de cómo trabajarlo y de las 25 imágenes mánticas que están en el Códice Borgia, justamente de eso, ¿no? ¿Cómo lo concebían los abuelos lo que es la dualidad? ¿Sí? Vamos a tener el curso de amarre de tilma, el curso de lectura de la Moshli. Vamos a trabajar un curso justamente, que bueno que lo preguntaban, sobre todos estos ejercicios que ya vimos. ¿Pero qué vamos a ver? Bueno, les voy a recordar, miren, el ejercicio es este, hacemos este movimiento, grabo un video, lo traemos a la clase como ahorita, y cada uno de nosotros comparte su experiencia, como lo hace el hermanito José. Pues yo hice esto, hice este ejercicio, y obtuve esta información, y entre todos nos enriquecemos, y vamos a encontrar hermanitos que digan, híjole, pues yo tengo dudas en esto, vamos a ir aclarando dudas, pero necesitamos hacer las prácticas para poder entenderlo realmente, ¿no? Ese va a ser un cursito que vamos a seguirle. Mi intención es que todos vayamos comprendiendo y practicándolo, ¿no? Terminando este curso, a la par vamos a llevar el curso, y vamos 3, el curso de Tonal Powali básico, Tonal Powali 1, lo básico, ¿no? Otro curso que ya está en marcha, que es la de Náhuatl básico, con el maestro José. Pues son 5 cursos, 5 cursos que vamos a tratar de avanzar. Como que lo más nuevo vamos a encontrar el amarre de tilma. Ya lo demás ya lo hemos tenido los cursos, pero pues a petición de algunos compañeros, pues ¿qué queremos? Vamos, hacemos, ¿no? Bien, hermanitos, pues esperemos contar con su presencia en estos cursos. Esperemos
que trabajemos en equipo, ya que es necesario ir difundiendo toda esta información. ¿Sí? Sí, hermanita Seat, ¿la escuchamos? Bueno, ¿no? Ya, perdón, es que tenía apagado mi micrófono. Sí, Bueno, hermanita, la escuchamos. Yani, buenas noches, hermanitos. Pues, maestro, usted es muy generoso en su compartir, en su palabra, y yo sé que estos cursos nos los entrega con mucho amor dentro de todas las actividades que usted hace, prepara toda esta información para compartirla con nosotros. Entonces, Ujú. creo que sí es importante el que nosotros demos el apoyo para esas clases, porque además va destinado a un propósito muy noble, que es dar el apoyo para los niños que van a iniciar clases en septiembre. Hay otros grupos quienes han tenido la oportunidad de estar con el maestro Arturo Mesa o en otros grupos que es contrarrecibo de depósito, es la clase. Entonces, usted es muy generoso en su compartir y desde mi corazón yo se lo agradezco, pero sí también invitar a esa parte de acecharnos. Bueno, estoy cumpliendo con ese apoyo en la toma de cursos. Entonces, usted pues ahorita nos va a compartir tres cursos y sí sería importante que nosotros hiciéramos el esfuerzo de irlos cubriendo oportunamente para recibirlos. Es mi Nestilistli, maestro. Le agradezco infinitamente, hermanita. Sí, pues son por esa causa, ¿no? De los pequeños, que a veces, pues son hijos de campesinos, pues no tienen un sueldo base. Y ojalá, pues los que hemos vivido de cerca todas estas situaciones, pues sí, a veces llega a doler, ¿no? Pero pues tenemos que seguir trabajando desde lo que tenemos, desde lo que se nos ha dado y lo que se nos da. Hermanitos, muchas gracias por apoyarnos, por el día de hoy estar aquí con nosotros. Y bueno, nos vemos el día martes. Mañana tienen clase de náhuatl básico con el hermanito José Gerardo. Y pues estamos en contacto. Mañana les mando su palabra. Sebastián, Recuerden que van a ser 260 tonalti. Sí, hermanito Pedro. Sebastián, yo le quiero decir algo o confesar algo, Sebastián. Como últimamente pues, nos ha enseñado sobre la actitud de los celos, te las hecho. Y yo me he dado cuenta a mis años que soy un poco distraído, un poco perezoso, un poco desorganizado con mi tiempo, pero hemos ido avanzando y aplicando lo que usted nos dice, de que hay que estar al acecho, ¿no? Entonces yo todas las noches, antes de irme a dormir, le pido a Hashem en el judaísmo, que es el nombre del yo soy, de lo que usted nos ha dicho, que es lo más grande, que no somos eso que nos han dicho que somos pecado, sino que el yo soy es Hashem en el judaísmo, donde es prohibido hablarlo en cualquier parte, sino en lugares sagrados, ¿no? Entonces yo todas las noches le pido a Hashem y a las energías sagradas de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, que me iluminen a organizar mi tiempo, a esa pereza que cuando empiezo a estudiar o a leer me viene un sueño. Y gracias a Dios, maestro, no sé, pero anoche yo tuve un sueño. Y como usted nos ha enseñado que tenemos que ser, pues, acechar lo que soñamos. Maestro, yo no sé, pero anoche sí ese sueño me movió porque yo recuerdo que allá cuando vivíamos en el pueblo, las casas tenían eso que le llamaban molenderos, donde estaban los hornos, a donde ponían el comal, a donde ponían la olla para hacer la sopa, los frijoles, todas esas cosas. Y soñé eso, maestro, que había como el fuego bien bonito
pero que el humo no era el humo normal, maestro, sino que el humo era negro, negro. Y en ese momento volteé así como a mitad de la casa y vi una carriola, o sea, un portabebés con un niño como de 7, 8 años, que me preguntaba ese niño que qué hacía yo, ¿no? Y yo no sé, pero yo no le respondí lo que él me preguntó, sino yo le respondí y le dije, no es lo que tú piensas, que te dicen en la casa, tu mamá, que tú no debes llorar porque no eres mujer, que no eres una niña, que eres un varón. Pero eso no es así, porque la única diferencia que hay entre un niño y una niña, o un hombre o una mujer, son sus órganos reproductivos, porque todo lo demás somos iguales. Tenemos narices, ojos, corazón, hígado, riñones, somos iguales. Y así que usted no se crea eso, de que usted porque es niño no puede llorar o no puede lavar los platos, porque eso es cosa de mujeres. Así le contesté en ese sueño, maestro. Y lo que me sorprende era ese humo negro. Pero como le digo, en los últimos meses elevo mi plegaria a eso que el judaísmo llama Hashem, que es el universo, que es Dios, el yo soy, y las energías sagradas de lo que usted nos enseña, que nosotros somos creación. Somos lo mismo, pues lo que enseña el judaísmo en su esencia, maestro. Entonces, ¿qué me responde eso, Sonia, maestro? Sí, sí, yo creo que la respuesta está dentro de su sueño. El niño, pues siempre va a preguntar. El niño lo podemos forjar porque su energía es limpia y pura. Acuérdese que Pili es un nivel de estado de elevación, de conocimiento, de percepción. Ese niño es un niño de usted. Ese humo, quiere decir que poco a poquito te va a ir limpiando ese humo, entre más practique, entre más haga conciencia de la importancia de vivir en armonía, en un pensamiento en donde nos lleva, en donde nos traslada a ese mundo de la gran importancia, ¿sí? Decíamos nosotros, que hacer una conciliación con nuestro niño, con nuestro pasado. En algún ejercicio les decía, ¿no? De esa manera. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que autorreconocernos. Que si en algún momento, pues cometimos esos errores y horrores. Pero ahora que vamos ya en este nivel, en este estado de conciencia, pues ya no puede ser así, ¿verdad? Entonces, está en ese camino, hermanito, en el camino de hacer esa conciencia, de reconciliarnos con nuestro otro yo, pero sobre todo ese lugar sagrado que le llamamos Tlecuil, o donde se prepara la comida todavía aquí en los pueblos. Ahí vive el abuelito Fuego. Ese es su lugar donde podemos trabajar, donde podemos transmutar la energía que nosotros tengamos. ¿Sí, hermanitos? Gracias, Temastiani. Gracias, maestro. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches a todos. Buenas Plazo noches, Kamati, hermanito. Temastiano. Plazo Kamati. Gracias.